Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En la vida encontramos muchas veces que nuestros papás nos dicen: Hijo, no vayas por ese camino porque es peligroso. Hijo, no quiero que salgas de casa en horas tan tarde porque es riesgoso. Hijo, detente en lo que vas a hacer. Creo que si lo haces, vas por malos caminos. Siempre nuestra mamá o nuestro papá están allí para advertirnos de las posibles consecuencias que podemos tener por actos o decisiones que tomemos en la vida. ¿Por qué nuestros padres hacían eso y aún lo hacen con nosotros, los que tenemos el privilegio de tenerlos? Porque ellos quieren guardarnos del dolor, quieren guardarnos de tener problemas, quieren guardarnos de situaciones difíciles a causa de decisiones mal tomadas. Siempre están ahí con una palabra de advertencia, de consejo, para evitarnos sufrir más adelante. Dios, como nuestro Padre, es igual. En su palabra están los principios que nos van a ayudar a vivir vidas tranquilas, vidas saludables, vidas en bendición. Los problemas a veces van a llegar, aún caminando con Dios, aún haciendo lo correcto, van a llegar. Pero hay situaciones en la vida que nosotros, por nuestras malas decisiones, las enfrentamos y no tienen que ver nada con Dios. Son el resultado y las consecuencias de nuestros actos y de las decisiones que hemos tomado. El Señor en su palabra siempre nos da una palabra de consejo y de orientación para no tener que enfrentar consecuencias dolorosas a situaciones, a decisiones mal tomadas. En la historia que acabamos de leer hay una situación así. Dios en su palabra nos dice en muchas partes, nos advierte acerca del adulterio.
En el libro de la ley decía que no se debe adulterar. Y también decía que el hombre o la mujer que fuera sorprendido en el adulterio debían ser muertos. Esa era la consecuencia a su acto de adulterio. Entonces, la Biblia nos narra que los escribas y fariseos traen a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Le piden al Señor que se cumpla la pena de apedreamiento según la ley. La ley de Moisés decía que debían ser apedreados, tanto el hombre como la mujer que fueran sorprendidos en adulterio. La insistencia de los escribas y fariseos para que Jesús diera su opinión al respecto. Luego Jesús le responde que el que estuviera libre de pecado fuera quien lanzara la primera piedra contra ella. La multitud se dispersa, redargüidos por su propia conciencia. Jesús despide a la mujer haciéndole ver que tampoco la condenaba, pero con la firme advertencia de que se fuera y no pecara más. Ante la pregunta de los fariseos cuando le dijeron: Señor, encontramos a esta mujer en adulterio, la ley dice que debe ser apedreada, ¿usted qué dice? Jesús no quebrantó la ley de Moisés respecto al adulterio, sino que dijo en cierta manera: adelante, cumplan la ley. Pero también dijo: los que estén sin pecado. Y obviamente nadie pudo hacerlo. A veces condenamos a los demás porque no pecan como nosotros. Es simplemente eso, porque todos pecamos de alguna manera. Jesús no excusó lo que ella estaba haciendo, pero Jesús tampoco se fue contra la ley de Moisés. Dios sabía que el pecado traía consecuencias y Él en un momento, en su amor y en su misericordia, quiso evitar las consecuencias que ella debía asumir, porque la misericordia tenía una alta prioridad en el sistema de valores de Jesús. Ella fue presentada allí y yo me imagino que esa mujer estaba avergonzada, tenía miedo por las consecuencias que tenía que enfrentar, llena de culpa, llena de tristeza, tal vez sin saber qué iba a pasar con ella en ese momento. Lo más seguro era la muerte y había un gran temor en ella. Jesús, a pesar de que ella había pecado, la amaba. Porque sabes, Jesús nos ama. Cuando nosotros pecamos, Jesús no nos deja de amar por eso. Aquel hijo, cuando nosotros tenemos hijos, aquel hijo que se porta mal, no porque se porte mal lo dejamos de amar. Le seguimos amando porque es nuestro hijo. Y así se equivoque, así cometa errores, nuestro amor hacia Él no cambia porque es nuestro hijo. Y Jesús nos ama. Y Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para que el mundo, para que las personas seamos salvas por Él. Dios no quiere la muerte del pecador.
El deseo de Dios es que se arrepienta de su mal camino y que viva. Que se arrepienta de su mal camino y que sea restaurado. Así como nuestros padres nos advierten de las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios también lo hace en su palabra. Porque el pecado trae dolor. El pecado a veces trae enfermedad. El pecado trae culpa, vergüenza. El pecado nos roba la paz. El pecado trae una ansiedad impresionante en el ser humano. Nos roba la bendición, afecta las emociones, afecta las relaciones de familia. El pecado trae estancamiento y se rompe la relación con Dios. Porque, ¿sabes? En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo que se rompió en el huerto de Edén fue una relación con Dios. Eso es lo que se rompe cuando nosotros pecamos. Aquellas personas llevaron a aquella mujer donde Jesús, no con el ánimo de restaurarla, ni de ayudarla, ni de tratar de levantarla y que ella superara la situación por la que estaba pasando. Ellos la llevaron, primero porque querían tentar a Jesús, querían poner a prueba a Jesús. Bueno, si Él dice, apedréenla, ¿dónde está su amor? El amor del que Él habla por el pecador. Pero si Él decía no la apedreen, se estaría yendo contra la ley de Dios. Lo que la Biblia dice es que si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, dice la Biblia, que le restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Dios quiere que nosotros restauremos al que cae, que lo ayudemos a levantar, no que hagamos del árbol caído leña. Ninguno de nosotros tenemos autoridad ni capacidad para condenar a otro, porque no peca de la misma manera que nosotros. Por eso, con esta palabra lo que el Señor nos está diciendo es que si nosotros hemos pecado, Dios hoy nos brinda una nueva oportunidad. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y nos apartamos, el Señor nos perdona. Su misericordia se derrama sobre nosotros, su gracia abundante. Él nos perdona. A veces las consecuencias van a quedar, pero Dios, su gracia y su amor siempre van a estar para restaurarnos y ayudarnos. Y si nosotros hemos actuado como aquellos religiosos judíos, es tiempo de reflexionar y ayudar y restaurar a aquella persona que ha caído y que necesita de nuestra ayuda. Por eso Dios te dice que hay una nueva oportunidad, que Él puede sanar tu dolor, que Él puede restaurarte, que Él puede levantarte, si tan solo te acercas a Él con un corazón arrepentido. Dios no te condena. Dios es amor. Sus brazos se extienden hoy para decirte, en mí hay perdón. Solo levántate y no peques más. Solo levántate,
porque en mí hay una nueva oportunidad, dice Dios. Él podía haberla condenado a aquella mujer y no lo hizo. Tampoco lo hace con nosotros. Pero hay algo que nos dice en esta madrugada. Levántate y no peques más. Yo soy quien te restaura. Yo soy quien te levanta. Yo soy quien estoy para ayudarte a salir de donde has caído. Yo soy un Dios de restauración. Permíteme, yo oro por ti. Señor, en esta nueva mañana, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque siempre hay una esperanza para el pecador. Oro por aquellos que me escuchan y que tienen que la culpa no los ha dejado levantar. Oro por aquellos que están en un pecado que piensan que no pueden ser perdonados. Oro por aquellos que están atravesando las consecuencias de decisiones mal tomadas, donde pecaron, hicieron cosas inapropiadas, Señor. Oro pidiéndote que les restaures, que les levantes, que quites toda culpa, todo dolor, todo aquello con que el enemigo ha venido a acusarlos, a señalarlos y a decirles que no hay una nueva oportunidad. Yo te pido, Dios, que eso que viene a la mente de ellos y que no viene de ti sea quitado, y que hoy tu misericordia se prolongue sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te habló una voz amiga, Sandra Ramírez. Somos la iglesia Alianza en Bello. Sería un privilegio tenerte con nosotros. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.